Y hace 25 años este bicho viene y se pone aquí, yo tengo que salir inmediatamente corriendo. Y tengo que salir corriendo porque si a las 24 horas no encuentro una mujer, muero envenenado. Esta creencia nacional de la machaca, esta es una machaca, véanla bien, una machaca. Esta creencia nacional, repito, conmovió al país porque en 1972 la prensa denuncia que en San Cristóbal comienzan a aparecer unas mariposas raras. La gente decía, son unas mariposas que tienen cabeza de caimán. Y en efecto, si ustedes observan, la aparente cabeza parece un caimán. Entonces se regó una historia, que a todo aquel a quien lo picaba la machaca, si era un hombre, tenía que ir a buscar a una mujer antes de 24 horas y hacer el amor. Y hacerlo bien hecho, porque si no, moría. No lo salvaba ni Bambarito. Y si era una mujer, era lo mismo. Es decir, la machaca actuaba igual para hombres y para mujeres. En San Cristóbal cundió el pánico y en todos los pueblos andinos. Y se decía que la machaca había llegado de la selva del Putumayo, una región petrolera. Sin embargo, después, por estas cosas que pasan en el país y que pasan en Venezuela, en donde la vida va de lo insólito a lo contradictorio, comenzaron a aparecer machacas por todos los sitios. Pero vamos a ver una cosa. ¿Cuál es la verdadera realidad, la auténtica realidad, la verdad verdadera, como diría Parra Pérez de la machaca? Es la siguiente. Observen ustedes. Es un insecto. Cuando extiende las alas es igualita a una mariposa. Tienen efecto, como decía la prensa sensacionalista, cabeza de caimán. Pero la diferencia es esto, esta no es la cabeza. Esto que parece una cabeza de caimán no es la cabeza. Esta es una protuberancia que está vacía por dentro y no tiene explicación científica. El profesor Basilio Rodríguez es el dueño de esta machaca. Y es bueno que diga que el profesor Rodríguez, de la Unidad Educativa Augusto Pisuñer, tiene la colección de mariposas e insectos, una de las más completas del país, y las más completas que ha sido ordenada científicamente. Él tiene más de 20 años coleccionando mariposas e insectos, y esta machaca la consiguió al sureste de Barinas hace apenas 6 años, ¿verdad? En un pueblo que se llama El Real. La machaca está virtualmente desaparecida. La machaca fue clasificada por primera vez en el siglo XVII por una alemana, una naturalista alemana, una especie de, yo diría, de Humboldt con falda pero sin Bonpland, porque ella sola se vino a la costa de Guayana, una mujer muy respetable en su época. Se llamaba María Sibyl Merian. La foto de ella, la figura de ella aparece en respetables billetes de la Alemania de hoy. Luego después, 100 años después, en el siglo XVIII, un sueco describió científicamente por primera vez a la machaca. Es decir, que la machaca tiene clase. La machaca no es caliche, no es un insecto vulgar y corriente. En aquella época existían machacas por todas partes en Venezuela, pero cuando comienza la verdadera fiebre de la machaca es cuando la machaca invade por el Táchira. La machaca hizo lo mismo que Cipriano Castro, invadió por el Táchira y llegó a Caracas. Cuando llegó a Caracas se armó un escándalo. La primera historia que reflejó la prensa fue la de un albañil, parece que fue por Rubio, que dice que él salvó la vida de milagro. Él dice que él estaba pintando, arreglando una pared de un ranchito y de pronto sintió un dolor por aquí muy fuerte, un dolor terrible. Entonces dice él que él se lo quitó, de un golpe se quitó el dolor así. Y entonces inmediatamente vio que era la machaca. Y alguien le dijo, esa es la machaca. Como ya se conocía la historia, el hombre corrió para su casa. Dice que el hombre a los 20 minutos apareció encantado de la vida. Claro, el hombre era casado o arrejuntado. Y la señora salió también muy contenta, porque una de las historias de la machaca es que el tipo tenía que hacer el amor, pero que el tipo se volvía un Superman haciendo el amor. Y si era una mujer, se convertía en la Mujer Maravilla, algo terrible. Eso hizo pensar a mucha gente que si se amaestraba la machaca, fíjese, a dónde llega la imaginación venezolana, no solo en los concursos de belleza, que si se amaestraba la machaca podía componer la situación social del país. La prensa siguió armando el escándalo de la machaca y apareció la machaca en Puerto Cabello, en donde dicen que picó a un marino alemán. Dicen que el marino alemán, como no entendía el idioma, ni conocía la machaca, pese a que la machaca había sido descrita por primera vez por una mujer que era un sabio, una naturalista, como yo les dije, el marino alemán se fue a su barco. Ay, me picó algo, decía en alemán, y que se echó un poco de alcohol, pero que va, murió. Después la machaca apareció y atacó en el estado Barinas, y Barinas pasó a ser uno de los centros más espectaculares de la machaca. Pero cuando se arma el escándalo, es cuando comienza la gente en Caracas a ir
por la costa que nos queda más allá de Naiguatá, por Toasana, por Chuspa, por todo eso. ¿Y qué iba a hacer la gente allí? Iban carros y carros por la carretera de La Guaira. ¿Qué iba a hacer la gente por allí? La gente siempre iba por aquellos lados, nada menos que a buscar machacas vivas, porque decían que la machaca viva, si usted llegaba y la trituraba y preparaba una infusión, era el mejor afrodisíaco que había. Esa historia totalmente anticientífica, así que no se les ocurra triturar una machaca si la encuentran por ahí, porque a lo mejor se envenena o les da un tronco de dolor de estómago y de aquello nada. Pero lo cierto es esto, que eso causa un impacto tremendo y comienza la gente, nada menos que a comprar machacas. Si ustedes saben cuánto pagaban por una machaca viva en aquella época, estamos hablando del 73, 74, pagaban 100 bolívares. Con 100 bolívares en aquella época se podía comprar lo que hoy compraríamos con 11.500 bolívares. Eso dan idea a ustedes del valor de la machaca. Es decir, que la machaca, económicamente hablando, o desde el punto de vista económico, ¿verdad?, era más fuerte, más sólida que el bolívar. Pero la machaca adquiere características especiales cuando comienzan a ir mujeres casaderas, y esto es historia, lo pueden ver en los periódicos, a consultar brujos en la zona de Barlovento y en la zona de Naiguatá, porque Naiguatá también tiene sus buenos brujos. Bueno, simplemente, ¿qué querían las solteronas? Las solteronas querían casarse, que le consiguieran novio, y a los brujos se le metió en la cabeza, que aquellos brujos no creían en cuestiones ecológicas, que la suerte estaba en infusión de machaca. Por supuesto, en Guayana los brujos siguieron el ejemplo que los de Barlovento y los del litoral hicieron. Y entonces comenzó a desaparecer la machaca. Machacas se acabaron en la Guayana, se acabaron en Monaga, porque la machaca estaba en casi todo el país. Sin embargo, en San Casimiro aparecieron unas machacas que eran un poco más grandes que estas. Es bueno que se sepa que la machaca es del grupo de las chicharras. Lo cierto es que esta machaca viva la exhibían en la plaza de San Casimiro y la gente hacía cola para ver la machaca. Y los llaneros, por supuesto, la gente de Apure y la gente en Anzoátegui y en el Guárico no se quedó atrás. Y entonces decían que ellos conocían la machaca desde tiempos inmemoriales y que en el llano la machaca se llamaba la Candelaria. No le decían machaca, sino la Candelaria. Y todo estaba perfecto dentro del mundo de la machaca cuando en un baile de tambor en Naiguatá se armó un escándalo. Se armó un escándalo porque en pleno baile de tambor, no se sabe si fue un bromista o qué fue, aparecieron unas machacas. La machaca es un animal que tiene el vuelo muy corto. Ella vuela de un sitio a otro rápidamente. Eso, por supuesto, contribuyó a que la gente gritara una machaca, y todos los bailarines salieron corriendo. Lo cierto es que después 2 mujeres quedaron como enloquecidas y las llevaron al psiquiatra. Él dijo que era un fenómeno de hipnosis colectiva. La machaca afectaba a todo el mundo, menos a los hombres raros. Cuando en Caracas veían un hombre raro, decían, a ese no lo pica la machaca. Me refiero a un hombre raro, esos que dicen que tienen pases de aceite, defectos de ortografía. Lo cierto es que la historia de la machaca culmina cuando viene el concurso de Miss Venezuela. Cuando viene el concurso de Miss Venezuela, se le ocurre a los organizadores tomar a las Misses, aquel grupo de mujeres tan bellas, en el 72, unas bellezas como ahora, pero con otro estilo. Bueno, lo cierto es que le iban a tomar una foto en el Calvario. Y cuando llegaron las Misses al Calvario, alguien dijo, ¡ay, aquí hay machaca! Y todas las mujeres salieron corriendo. La monumental María Antonieta Campoli, cuando fue entrevistada por la prensa, dijo que lo ideal sería amaestrar a la machaca, porque la machaca puede prestar un buen servicio a la sociedad venezolana si está debidamente amaestrada para utilizarla cuando es necesario. Evidentemente que la declaración de la Campoli, un monumento, como ustedes pueden ver, era interesante. Lo cierto es que la fama de la machaca se extendió hasta Estados Unidos y un señor John Hill de California escribió y la machaca la llevaron a la embajada de Estados Unidos y le dieron visa, la mandaron a unos laboratorios de California. Las francesas, con la historia de la machaca extendida por el mundo gracias a la UPI, se volvieron locas y la machaca también fue a París. Y algo insólito que cuesta difícil, es que es trabajoso creerlo y que ustedes lo ven, ahí aparece en pantalla. La machaca fue registrada comercialmente y comenzó a funcionar en Caracas una fábrica de franelas llamada La Machaca y hubo un club de La Machaca. Y un caso escandaloso ocurrió en San José. Una señora llama al marido y le dice que le picó la machaca y entonces le llama también el compadre que estaba en la casa, esas coincidencias, y le dijo, vente Alberto, vente porque tu mujer está grave, la picó la machaca. El hombre agarró el tranvía y se fue hasta allá. Llegó como a los 45 minutos o a la hora y media y encontró a la mujer rozagante.
ya se me pasó lo de la machaca. Pero bueno, ¿y qué tratamiento hiciste? Y la mujer le dijo, gafo, no me ves viva. Mientras el compadre tranquilo se retiraba hacia el corral. Esas cosas que tiene la historia doméstica de Caracas y que son ciertas. Pero a donde la machaca culmina, y ya es la apoteosis de la machaca, es en el Capitolio. Eso que ustedes ven allí, el Capitolio, bueno, ese es el templo en donde el pecado lucha contra la virtud y la virtud contra el pecado. Yo dejo el buen entendimiento de ustedes que digan quién vence todos los días en el Congreso, si el pecado o la virtud. Lo cierto es que un gran diputado llamado Erwin Burguera, único hombre en la historia del Parlamento en Venezuela, que sus intervenciones la hacía con versito, le sacó a la machaca un verso, así como Renato Caprile y los melódicos le sacaron una guaracha que ustedes están escuchando, una guaracha cantada por Víctor Piñero, nada menos, que se llamaba La Machaca. Pero el verso en el Congreso de Burguera, cuando pidió protección para la machaca, y no era en chiste, lo hizo seriamente, pero el verso decía lo siguiente: al picado de machaca, que es una especie maluca, el dolor no se le aplaca, si rápido no machuca. Serán las bichas malucas, mas nadie puede negar que vienen a demostrar la devoción a San Lucas. La historia de la machaca forma parte de la vida doméstica de la ciudad y nos hace pensar cómo a veces la creencia popular puede, ¿verdad?, cambiar la historia. Así son las cosas.